Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que estén escuchando esta entrevista. Me presento, mi nombre es María Fernanda Reyes Leija, estoy cursando la licenciatura en psicología, estoy en mi primer cuatrimestre y el día de hoy voy a realizarle una entrevista a una persona que nos va a compartir su experiencia acerca de lo que vivió y lo que experimentó trabajando con psicólogos. Damos inicio a esta entrevista. Me encuentro con la señorita. Soy Karen Lisbeth Leija García, soy licenciada en Pedagogía, egresada de FES Acatlán de la UNAM y estuve 13 meses trabajando en una clínica con orientación psicoanalítica a cargo de 2 psicoanalistas. Muy bien, voy a realizarte la primera pregunta y es, ¿cuáles son las actitudes más preocupantes que has notado en un psicólogo? Las actitudes más preocupantes que he notado en un psicólogo es que durante esta práctica, en su quehacer como profesional, de pronto es invadido en el ámbito personal. Es decir, que esta visión mucho más profunda que tienen en las actitudes, en los comportamientos y en cómo se experimenta en la adultez, pueden trasladarlo al ámbito personal, no solo dejarlo en el consultorio. Y de pronto lo referente a establecer tiempos para generar una consulta o el ámbito profesional. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué señas en particular tienen diferente a las demás profesiones? Lo que distingue a un psicólogo del resto de los profesionales sin duda tiene que ver con su formación, la capacidad de elección que tiene de las corrientes psicológicas y cómo tiene esta libertad de atención en los pacientes o en el ámbito que se quiera desempeñar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas al respecto de la labor de un psicólogo? Con respecto a la labor de los psicólogos, considero que es imprescindible. Actualmente es mucho más reconocida la figura de este profesional en la sociedad, pues ahora al hablar de que una persona es sana, no solamente se considera el ámbito físico, sino también el mental y emocional. Perfecto. ¿Crees que hay una relación entre un médico, neurólogo o psiquiatra con un psicólogo? Técnicamente lo que distingue a un psicólogo de un profesional de la salud, pensando en médicos como neurólogos y psiquiatras, pues es la incorporación de los medicamentos, ¿no? Que dentro de este tratamiento se incorporan medicamentos y los psicólogos centran su profesión en la dialéctica, en la conversación y en el seguimiento personal con el paciente. ¿Consideras que es difícil la labor del psicólogo? Por supuesto, todas las profesiones que tengan una interacción puntualmente con el humano tienen un grado de dificultad que se requiere trabajar y tener una proyección, ¿no?, de ti en un futuro para ejercer ese tipo de labor. Por supuesto que es difícil y los temas que trata un psicólogo tienen una implicación emocional, sociológica, económica, familiar. Entonces sí, en efecto es difícil. ¿Qué aspectos consideras que son básicos para desarrollar el trabajo de un psicólogo? Lo que considero a desarrollar como básico tiene que ver con la facilidad de palabra, tener agrado por la relación interpersonal con un sujeto, gusto por la lectura, sin duda, tener también en un ámbito profesional ya en aplicación la capacidad de separar lo que es profesional y lo que es personal, con la intención de no involucrarte, elegir de forma correcta aquello que consideras viable, me refiero a estas corrientes psicológicas, para poder, con base a ello, poder generar un marco teórico o un imaginario
para la atención de los clientes. En este caso, en mi anterior trabajo, los psicólogos con los que yo trabajaba eran psicoanalistas y tenían un gusto particularmente por la investigación y por la lectura, y cómo el psicoanálisis se vincula con todos estos síntomas que tiene la sociedad con respecto a las esferas económicas, políticas, sociales, por supuesto. Ok, ¿crees que los psicólogos tienen normas a la hora de trabajar? Menciona algunas que creas que son. Normas en un sentido técnico tendrían que ver con las normas establecidas por la Secretaría de Salud, ¿no? Que establece estos parámetros que tendrían que cumplir un psicólogo para poder ejercer su profesión. Sin embargo, pensando ya más en la forma personal, las normas las dictaminará la corriente que se elija y la profesionalidad y ética con la que se ejerza esta profesión. ¿Qué tan importante crees que es un psicólogo? Pues es muy importante, ¿no? Reitero que la figura del psicólogo es imprescindible para la sociedad actual y siempre lo ha sido. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tú crees que enfrenta un psicólogo? Las principales complicaciones con las que se puede enfrentar un psicólogo con base a mi experiencia laboral anterior tiene que ver con la somatización. De pronto estas personas que tienen contacto con el trauma presentan ciertos malestares físicos en función de su salud física al somatizar esto que se vive y que se canaliza, ¿no? Por ejemplo, es muy común que los psicólogos tengan ciertas enfermedades estomacales, ¿no? Gastritis, por ejemplo. Perfecto. Y ya para finalizar esta pequeña entrevista, quisiera saber ¿en qué momento crees que es necesario ir con un psicólogo? Asistir al psicólogo sin duda es subjetiva, ¿no? E individual. No considero que hay una generalidad para asistir al psicólogo, pues reitero que al ser esto una necesidad en función de tu bienestar y tu salud mental, podría ser en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, resulta fundamental y necesario asistir cuando se enfrenta a algún, pues sí, riesgo psicosocial, efecto traumático, ¿no? Acontecimiento traumático, pues es imprescindible poder trabajarlo. Sin embargo, siempre es momento para trabajar en tu salud mental. Perfecto, pues muchísimas gracias. Agradezco tu tiempo y darte el espacio para realizar esta pequeña entrevista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fátima Correa y hoy me encuentro con Karina Torres Méndez. Daremos inicio con la entrevista de la materia de ética en carrera de psicología. Buenas noches, Karina. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las actitudes más preocupantes que has notado en un psicólogo? Las actitudes más preocupantes serían con referencia al marco teórico, es decir, nosotros partimos de marcos teóricos para atender tanto en los diferentes ámbitos de aplicación. Entonces ahí se cae en el eclecticismo de juntar todo y también con este boom que se ha hecho del coaching, pues ha juntado y pues luego no ayuda mucho a la salud mental. También sería con el aviso de confidencialidad, que es decir que todos los datos que a nosotros nos proporcionan deben ser confidenciales y luego son prácticas que ya en la vida diaria se van perdiendo. Esas serían como las cosas para mí más preocupantes. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué señas en particular tienen diferente a las demás profesiones? Como tal, todas las profesiones tienen un objeto de estudio. En este caso, el de la psicología es el comportamiento o conducta en general. Aquí, dependiendo ya de cada área, que en la mayoría de los casos es al comportamiento humano. ¿En qué radica esta diferencia? En que nosotros nos centramos en este tipo de patrones o comportamientos que tiene el ser humano en su actuar y desde ahí tenemos una parte analítica o empática que normalmente en las otras áreas no se revisa de la misma forma. Y de ahí pues tenemos como un trato diferente o más especializado a la escucha activa y a todas las herramientas que nos formamos como profesionales. Aquí esa diferencia radica principalmente en el área de especialización. Muy bien. ¿Qué opina al respecto del labor de un psicólogo?
La labor de un psicólogo es muy importante porque tenemos mucha participación en diferentes áreas, desde el área legal, desde el área clínica, desde el área escolar, desde el área del deporte, desde el área organizacional. En cada área tenemos diferentes funciones, pero realmente somos de mucha ayuda porque tenemos una formación integral, la cual nos ayuda principalmente, podemos evaluar, crear diagnósticos y desde ahí modelos de intervención. Entonces, con esas tres cosas somos crucial en cualquier área y tenemos participación en todo lo que nosotros queramos abordar. Entonces sí, somos de vital ayuda en cualquier área que nos pongan a participar. Siguiente pregunta. ¿Cree que hay una relación entre un médico, ya sea neurólogo o psiquiatra, con un psicólogo? Sí hay relación, realmente el ideal es trabajar de una forma multidisciplinaria y dependiendo cada enfoque, ¿no? En la parte clínica es donde existe una de las mayores relaciones porque realmente en algunos casos se trabaja de forma conjunta, tanto el psiquiatra con el psicólogo o también puede ser con el neurólogo y también podemos abordar con el médico, principalmente cuando tenemos a lo mejor en la parte clínica un paciente que tenga ideas obsesivas con estar enfermo o algo, entonces a veces se puede trabajar de forma colegiada para dar un diagnóstico más certero. También, evidentemente, en la parte legal, en la parte de realización de protocolos de Estambul, se hace de forma colegiada. Ahí los psicólogos trabajamos con el médico y se hace un dictamen de forma colegiada y así es como se entrega. Entonces, hay diversos campos en los que realmente ya se trabaja de forma conjunta para tener como mayor certeza y no seccionar las diferentes ciencias, sino entregar un resultado completo. Muy bien. ¿Considera que es difícil la labor del psicólogo? Yo no diría que es difícil, diría que es algo complejo por todo lo que nos dedicamos a hacer, principalmente en todos los rubros que es la evaluación psicológica, que más allá de crear una buena entrevista, tenemos que aplicar diferentes pruebas psicométricas y de ahí entregar los resultados. Otras situaciones en la parte clínica donde nosotros tenemos que comprender ese comportamiento humano y de ahí dar diferentes estrategias de afrontamiento, principalmente a los usuarios. Y comprender eso es algo de lo más complejo por las diferentes situaciones que nos encontramos en esta evolución del ser humano. Entonces ahí vendría esa parte analítica que nosotros tenemos que comprender y dar esa respuesta. Y aparte también, ¿no? Como especialistas en el área, a veces también tenemos esta carga social en la que a veces no se nos permite vernos mal o vernos sensibles porque pareciera que nos desacredita. Entonces también tiene que ver mucho con esto de lo complejo que puede ser un profesional de la psicología. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos considera que son básicos para desarrollar el trabajo de un psicólogo? El aspecto básico para mí sería la parte de especializarte en el área que te interesa o te gusta, porque nosotros en la carrera salimos como psicólogos generales, bueno, en la mayoría de las universidades, y de ahí sí faltan como varios conocimientos para pulir, para ya dedicarnos en algo en específico. Ya teniendo toda esta parte teórica que es la que nos va a dar el respaldo, lo principal sería sí que nos va a ayudar en todas las áreas, especializarnos en aprender a dar una buena entrevista, en aplicar pruebas psicométricas, dependiendo el marco de referencia que nos guste. Y también esta parte empática, ¿no? Creo que es como de lo que se tiene que tener en la parte inicial y de ahí ya la práctica es la que nos va a dotar de las diferentes herramientas para ser un psicólogo en el área que nos guste. Y pues realmente es eso, ¿no? Nadie nace siendo experto, sino hasta que empezamos a practicar y ya es ahí donde se va a formar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cree que los psicólogos tienen normas a la hora de trabajar? ¿Puede mencionar alguna que crea que son? Yo creo lo de las normas y encaminado a lo que aparece en el código ético del psicólogo, que pues todos los profesionales tendríamos que apegarnos a ese actuar, ¿no? Bueno, yo en mi práctica lo que más he utilizado, lo que más observo, es que cuando hacemos alguna intervención en crisis o contención emocional, no debemos de acercarnos o de romper el espacio físico de la persona, como querer abrazar o querer dar un tipo de acompañamiento para calmarlo, porque a veces son situaciones que se pueden agravar y ser contraproducentes. Otro muy importante también es aquí el aviso de privacidad, que es este documento que nosotros damos, que es el consentimiento informado, que se otorga antes de iniciar un proceso terapéutico o una evaluación. También en la parte legal, en cualquier cosa, es de suma importancia y realmente si ese consentimiento no se da, podría desacreditar el trabajo de nosotros.
Otra cuestión también es la parte ética, porque nosotros trabajamos con historias de vida y pues no incurrir en contarle a personas cercanas o algo, la gente que nos firmó ese consentimiento, y no romper esta cuestión de privacidad. La otra pues también es apegarnos al método científico y utilizar las herramientas que van a dar el resultado de lo que nosotros hacemos como profesión, y entregarlo de la forma más lógica y coherente, apegada a todos estos estándares. Otro punto muy importante, por ejemplo, es en la psicología forense, cuando nosotros nos piden la colaboración, principalmente el que nos contrate es el abogado. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Nos preguntan que si la persona o la víctima sufre de violencia física o psicológica, y nosotros tenemos que evaluar para ver si presenta algún síntoma. Y aquí la ética viene principalmente en encontrar o emitir la conclusión con lo que la persona realmente tiene, y no a veces con lo que el abogado quiere dar, ¿no? Porque en muchas situaciones, como te pagan, pues te ves como forzado, ¿no? O en muchas situaciones se ha dado que se le da la razón al abogado para que se gane el caso, y ahí es sumamente importante la ética, ¿no? De realmente demostrar los resultados que fueron encontrados sin la presión de la parte legal, que a veces nos vemos implicados, pero siempre la ética por delante de lo que realmente se encontró en la evaluación. Muy bien. ¿Qué tan importante cree que es un psicólogo? Pues actualmente ya los psicólogos somos muy importantes, y cada vez, como comentaba anteriormente, ya nos piden la participación en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en la parte educativa, pues ya muchos abogan que debería de existir un psicólogo para cada institución y atender diferentes situaciones, ¿no? Porque en todos los ámbitos tenemos problemas de violencia, problemas de bullying, ideación suicida. En la parte organizacional tenemos la parte del estrés, el moving, la parte del burnout. Entonces, todo esto nos hace muy importantes en todos los ámbitos de aplicación para poder auxiliar a las personas, porque realmente ese es uno también de nuestros trabajos, ¿no? Hacerle llegar a la gente conocimientos acerca de su salud mental y lograr este equilibrio. Entonces, en todas las áreas somos muy importantes, y pues el ideal es que nos contemplaran, ¿no? Que más allá de a veces contratarnos para hacer otras actividades, le den importancia a las estrategias o todos los planes de intervención que podemos realizar, y pues hacer esa función, ¿no? Que es realmente para la que nos preparamos. Ok, sigamos. ¿Cuáles son las principales complicaciones que usted cree que enfrenta un psicólogo? Una complicación que yo veo es en la parte de la evaluación psicológica, porque nosotros, para ser un buen profesional en esa área, pues tenemos que allegarnos de varias pruebas que son costosas y que tienen que ser actualizadas, y que pues son los que te dan como ese plus, ¿no? En tu área, para poder cobrar o poder darte a conocer, ¿no? Entonces ahí es como esa parte económica, que cuando uno va iniciando, pues a veces es algo difícil. Otra parte que también yo veo es la parte del desempleo. Es muy difícil obtener un buen puesto o que sea bien pagado, porque realmente hay mucho desempleo en nuestra área. No sé si porque desconozcan el alcance de lo que podemos lograr, o porque también se ha desacreditado la carrera. Entonces esas serían como las dos partes que yo veo. Ok, muy bien. Y por último, ¿en qué momento cree que es necesario ir con un psicólogo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ahorita hay una cultura de que todo mundo debería ir al psicólogo, ¿no? Yo considero que es algo muy importante, pero en mi opinión, creo que cuando tenemos que acudir con el psicólogo es cuando nosotros tenemos un comportamiento que ya no nos es funcional, ¿no? Algo que nos empieza a generar problemas en nuestros diferentes ámbitos de interacción, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser con la familia. Entonces, si nosotros ya notamos ciertas conductas que nos generan un conflicto, creo que ahí es cuando ya vale la pena ir con un especialista para analizar qué está pasando. Y por el contrario, si nuestra vida es completamente funcional y hay cosas que nos gustan o no, pero tenemos una vida bien, pues realmente creo que ahí es ese punto importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos que buscar ya la ayuda profesional. Y bueno, esa sería mi opinión, ¿no? Pero también otros colegas comentan que pues sería el ideal, porque si estás bien, pues pudieras estar mejor, porque al final siempre tenemos cosas por mejorar, puede ser en el rubro de la autoestima, en la cuestión de habilidades sociales, pero para mí radicaría en qué tan funcional y bien te sientes con tu vida. Ok, pues muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto.
Al contrario, muchas gracias a ti. Creo que es importante cuando nosotros estamos estudiando, pues ver esta parte, ¿no? Porque cuando uno es estudiante, pues luego no identificamos como todas las áreas en las que podríamos intervenir y a veces solamente nos cerramos como a una opción, ¿no? Que es la clínica y que es como la más fácil, pero pues es bueno que tengan como conocimiento y justo estas entrevistas sirvan para ver las diferentes opiniones, ¿no? Porque cada especialista tiene una mirada distinta de ver esto. Sí. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Claro que sí, soy la licenciada Yasmín Selene Luna García y bueno, soy titulada, egresada del Instituto Politécnico Nacional y cuento con certificación en apoyo a víctimas de violencia de género, con ciertos cursos en terapia del lenguaje, acompañamiento para personas o niños adolescentes en TDA, estrategias psicopedagógicas para niños con autismo y TDAH, ¿no? Nada más. Bueno, ahora si no le molesta ya empezamos con las preguntas. Claro. La primera pregunta es, ¿cuáles son las actitudes más preocupantes que has notado en un psicólogo? Híjole, las actitudes más preocupantes en un psicólogo. Buena pregunta. Los juicios. ¿Sí? Los juicios, la pérdida del código ético, ¿no? Y los estereotipos, podríamos llamarlo así. La siguiente pregunta es, ¿qué señas en particular tienen diferente a las demás profesiones? Bueno, es que la psicología tiene diferentes ramas, ¿no? Como bien lo sabes, pues está desde el área educativa, la clínica, la laboral, ahora ya viene como toda esta parte de la terapia holística y cosas de estas. Es una ciencia integral, eso sí me queda claro, en cuanto a lo socioemocional. Ok. ¿Qué opinas al respecto de la labor de un psicólogo? Es una labor de mucha disciplina, de mucho compromiso, de una honestidad más que hacia los pacientes, hacia uno mismo, ¿no? Yo apelo que cada terapeuta o cada psicólogo tendríamos que trabajar primero en nosotros para poder trabajar con las demás personas. Ok. ¿Crees que hay alguna relación entre un médico, neurólogo o psiquiatra, con un psicólogo? Trabajamos multidisciplinario. El psicólogo tiene una limitante, no medicamos, ¿no? Requerimos de un especialista, para eso es el neurólogo o el psiquiatra, ¿no? O el médico, en todo caso. Y hacemos una buena mancuerna cuando estos especialistas nos apoyan, sobre todo en casos de neurodesarrollo, son esenciales, ¿no? No hay un avance si nada más trabajamos con la parte médica y la terapéutica la dejamos a un lado, ¿no? Es en conjunto. Ok. ¿Consideras que es difícil la labor de un psicólogo? Sí, bastante compleja. Si no nos conocemos a nosotros mismos, nos podemos, yo le digo, engancharnos, ¿no? Y empezar a querer reparar en los demás lo que traemos nosotros. ¿Qué aspectos consideras que son básicos para desarrollar el trabajo de un psicólogo? Tus principios primero, ¿no? Esta parte de los discursos sociales tenemos que identificarlos, ya que trabajamos bajo el contexto del cliente o paciente, cualquiera de los términos que tú elijas, y la preparación es actualizarnos. Al final del día, todos los días hay un caso nuevo. ¿Crees que los psicólogos tienen normas a la hora de trabajar? ¿Y cuáles serían? Una, siempre, digo, y eso yo lo llevo en la práctica privada, es la parte del respeto, el compromiso, la puntualidad, ¿no? Cero juicios, ¿no? Si ya te estás dando cuenta que ya comienzas a hacer una crítica en lugar de constructiva, destructiva hacia tu cliente, ya estás perdiendo el piso y tendrías que canalizarlo, ¿no? Saber tus limitantes es súper importante y adecuar, ¿no? Un programa
muy específico para cada persona, ¿no? El cliente es el que te determina cuál va a ser el programa de intervención y sobre ese hay que ver evolución. Si no hay una evolución, entonces sí, o lo canalizas o cambias el programa. Okay. ¿Qué tan importante crees que es un psicólogo? Más arriba del 100%. El psicólogo, la verdad es que hoy en día, en nuestra actualidad y después de la pandemia, debiese de ser un servicio esencial, ¿no? Así como nos hacemos chequeos odontológicos, médicos, debería de ser sí o sí una terapia, ¿no? Sobre todo porque con toda esta parte de la pandemia yo creo que se activaron acciones de indiferencia en general, ¿no? La ansiedad incrementó, ¿no? Entonces creo que sí sería muy oportuno que fuera como un servicio médico para todos. Sí. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tú crees que enfrenta un psicólogo? El tabú. El tabú es algo que nos enfrentamos día a día, ¿no? Este cliché del psicólogo es para locos, es con lo que nos enfrentamos. Las creencias sociales que vienen arraigadas desde hace años atrás, donde para qué le pagas a un terapeuta si puedes comprarte el café, comentárselo a tu comadre y ella te va a ayudar más, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esas son como parte de, ¿no? La falta de compromiso a veces del cliente, de que se dan de alta por sí solitos, ¿no? Ya me siento bien y ya, ¿no? O los discursos sociales, el estereotipo del psicólogo también, ¿no? La desinformación también la tenemos. Esas es como las mayores problemáticas que presenta el terapeuta psicólogo. ¿En qué momento crees que es necesario ir con un psicólogo? Pues en teoría debería de ser ya, no hay un momento, pero siempre vamos cuando hay una crisis o alguna situación que nos incomoda. Sí. Solo así es cuando nos presentamos a la terapia. Ok, pues muchas gracias. Esas serían todas las preguntas. Excelente.